En la historia de la salvación, si ustedes van siguiendo la Escritura, se habrán dado cuenta que el papel preponderante de cada una de las etapas justamente de la historia de la salvación son más o menos así, de esta manera. En primer lugar, todo el Antiguo Testamento hay una preponderancia de el obrar del Padre Dios, ese Padre que elige su pueblo, que camina junto a su pueblo y que va bendiciéndolo y dándole todo lo que necesita hasta la llegada de Jesús. Allí, entonces, el papel fundamental lo toma el Hijo. Y luego de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, entra el tercer período, que es el tiempo del Espíritu Santo. Es decir, el Padre, su acción fundamental está en el Antiguo Testamento, el Hijo es todo el período histórico de Jesús, y luego de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hasta el día de hoy. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Siempre es el obrar de Dios, pero en los distintos momentos hay como una acentuación de la actividad de cada una de las personas de la Trinidad. Cuando Jesús resucita y vuelve al Padre, no nos deja huérfanos, sino que nos deja un paráclito, que quiere decir un abogado, un defensor, aquel que está junto a nosotros, que su presencia es misteriosa, pero está siempre llevando adelante al pueblo de Dios en medio de sus necesidades. Y este espíritu es lo que vamos a ir descubriendo en este último periodo del tiempo pascual, porque se va a ir manifestando en la palabra día a día. Ya entraremos este fin de semana en el 6º domingo de Pascua y luego la semana siguiente en la Ascensión y la otra semana Pentecostés. Es decir, ya entramos plenamente en ese tiempo del Espíritu. La palabra nos va introduciendo de a poquito, ha ido desarrollando en todo este tiempo los dones que nos ha dejado Jesús y que nacen de la resurrección, que son, como ustedes saben, regalos de Dios que no se compran ni se venden y que justamente por eso son gratis. Regalos, dones. Mientras tanto, esos dones se van desarrollando de alguna manera para que nosotros vayamos conociendo más, desembocando todo esto en el regalo más grande, el don de los dones, que es el Espíritu Santo.
Y esto tiene que ser para nosotros muy clarificante en este sentido. La Iglesia es conducida por el Espíritu Santo. Y si no fuera así, la Iglesia ya habría sido destruida hace años. Muchos han querido destruirla, incluso en el día de hoy, en este tiempo. No nos damos cuenta que somos como una hormiguita al lado del Creador. Pretender destruir al pueblo de Dios, que es conducido por el Espíritu, con su pobre humanidad limitada. Es decir, que nosotros tenemos que caminar en la Iglesia, con la Iglesia, porque la Iglesia es conducida por el Espíritu Santo, y es indestructible. Y si no fuera así, nosotros seríamos algo así como un club, un grupo de gente que se junta a rezar, a hacer algunas devociones, pero nada más. En cambio, si la conduce el Espíritu Santo, es indestructible, porque es Dios. Por eso nosotros decimos, la Iglesia es un misterio, que quiere decir es un sacramento, que más allá de lo que nosotros vemos, misterio de fe, es la presencia del Señor en su Espíritu caminando con todos nosotros. Y dentro de estos dones que aparecen en el día de la Pascua, el don que hoy está subrayado en el Evangelio es el don de la paz. Y aquí tenemos que hacer entonces alguna profundización, justamente porque este regalo de Dios, que siempre los israelitas le desearon a los otros israelitas con los que se encontraban, o sea, a los otros miembros del pueblo de Dios, le deseaban la paz de Dios. Ellos decían Shalom, actualmente. Shalom, la paz. La paz de Dios sea contigo. Pero lo hacían como una especie de oración, como una especie de pedido a Dios que descienda la paz sobre esta persona. Cuando uno le pide a Dios, es como que está haciendo una oración de invocación. En cambio, Jesús no dice esto como invocación, lo da, lo derrama, porque Él mismo lleva en su persona la paz de Dios, porque Él es Dios. Entonces estos dones brotan de Dios mismo y de su presencia misteriosa en Jesús. Por eso en la Pascua libera estos dones para nosotros. Pero este don, como les decía, no se compra ni se vende. No hay nada que pueda reemplazarlo. No es la tregua. La paz no es la tregua en una guerra, sino que Dios mismo, al estar en nosotros, Él es nuestra paz. Y entonces el caminar de la Iglesia es un caminar en la paz. Por eso hay cosas en la historia aberrantes como guerras entre cristianos, o que los cristianos impulsen guerras
En la historia lo ha habido. Es decir, quizá los momentos en los que más lejos de Dios este pueblo ha estado. Nada más lejos que la guerra, nada más lejos que la violencia, nada más lejos que todo esto que hace la enemistad entre los hombres. Y cuando la violencia está en nosotros, nosotros no estamos en paz. Y esto es lo que tenemos que procurar, que Dios esté en nosotros y nos derrame esta paz. Por eso clarificar nuestro corazón, justamente porque no podemos vivir violentados. Es como que pareciera que dentro nuestro hay como algo que nos patea en contra y que hace que salga esa violencia de nosotros contra los hermanos principalmente, pero a veces hasta contra nosotros mismos. Y eso no es de Dios. Y cuando esta violencia está en nosotros, porque estamos peleados contra los hermanos de alguna manera, porque estamos viviendo situaciones de violencia, es que necesitamos especialmente ese espíritu que nos pacifique. Que en medio de todas las situaciones que nos toca vivir, y miremos nuestra ciudad violenta, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Y cuánto necesitamos pedir al Señor que pacifique los corazones? Junto con la Iglesia, junto con nuestro obispo, junto con los presbíteros y junto con todo ese pueblo de Dios que somos, necesitamos clamar a Dios que venga este Espíritu a nosotros, el Espíritu Santo, Señor de la paz. Yo quería invitarlos en este día, especialmente por cada uno de nosotros, para que tenga esta paz que viene de Dios y para que también nuestra sociedad encuentre la paz. ¿Cuánto necesitamos de esto? O sea, ¿cuánto necesitamos que este Espíritu nos siga conduciendo? Y no solo nos siga conduciendo, que nosotros le hagamos caso. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos van llevando en la medida en que nosotros lo dejamos. Si no nos sale el hombre viejo, ese hombre rebelde, ese hombre que es como el pueblo de Israel, duro de corazón, que termina en la violencia y termina lejos de Dios, no aceptando a los hermanos, rechazándolos. Si este está acá, yo no voy acá. Es decir, estamos descubriendo que nuestro corazón, que es el lugar de Dios, tiene que estar pacificado, porque Dios quiere eso. Y a veces nosotros estamos en contra de este plan del Señor. Se enseñorea de nosotros el enemigo, es lo que decía Jesús al final del Evangelio. Dice: ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo.
Si nosotros dejamos que el príncipe de este mundo entre en nosotros, estamos indudablemente del lado del enemigo. Sin embargo, Jesús dice, este espíritu nada puede hacer contra mí. Y si nosotros estamos con Jesús, estamos con Él, somos uno con Él, y este espíritu del mal no puede nada contra nosotros. Y entonces allí de nuestro corazón saldrá paz, porque Dios puede obrar libremente en nosotros y pacificar todo, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que tanto lo necesita. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.